Es un placer tenerte aquí en Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Soy Catalina Aldana Duque y hoy te invito a descubrir cómo desbloquear tu potencial y sanar desde el alma. La transformación empieza ahora. Estoy aquí para ayudarte a superar esos obstáculos que te detienen y acompañarte en el camino hacia una paz interior auténtica. Hoy vamos a impactar vidas a través de la superación de las adicciones con Carolina Uribe. Carolina es una mujer bogotana de 54 años, quien ha transitado un camino profundo de transformación. Es alcohólica y drogadicta en recuperación y el próximo 18 de noviembre estará celebrando 13 años de sobriedad. Su historia es un ejemplo de lucha y esperanza, demostrando que la recuperación de las adicciones es posible y que cada día es una oportunidad para renacer. Ella está aquí para compartir su experiencia, inspirar a otros y mostrar que, aunque el camino es desafiante, la superación y la sanación son una realidad alcanzable. Recuerda que yo te puedo ayudar a ver la vida de otra manera en mis sesiones online 1 a 1. Contáctame mediante mensaje directo en Instagram como @trefricoaching. Carolina, qué alegría tenerte aquí en Impactando Vidas. Gracias por compartir tu historia de transformación y abrirnos tu corazón. Sé que detrás de cada año de recuperación hay una enorme fortaleza, valentía y un profundo deseo de vivir. Me emociona mucho que estés aquí para inspirar a todos. Para comenzar, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia. ¿Cómo entraste a ese mundo de las adicciones que después no supiste controlar? Hola Catalina, no, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Para mí es un honor poder estar hoy acá. ¿Cómo entré a las adicciones? Mira que es una pregunta complicada, porque yo analizando toda la historia, creo que desde súper chiquita yo tenía ya algún rollo de personalidad adictiva. Puedo decirte es que siempre, inclusive ahora me sigue pasando en algunas cosas, espero encontrar afuera algo que me llene y me dé como una satisfacción inmediata. Entonces, desde chiquita, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, que es la mujer más importante de mi vida, y ella cocinaba delicioso. Y ella hacía unos postres muy ricos y yo en esa necesidad como de sentirme amada, como de pertenecer, descubrí que cuando comía dulce tenía como una satisfacción inmediata de alivio. Entonces, pues empecé a tener una relación distorsionada con la comida, empecé a comer bastante, se acababa el almuerzo, las bandejas se iban a la cocina y yo terminaba detrás del carrito de las bandejas en la cocina comiendo de la bandeja y de los postres también, repitiendo, picando, pero sin hambre, como tratando de llenar como ese vacío. Entonces yo creo que ahí eso ya era un tema bastante adictivo. Claro, y era el azúcar, ¿no? O sea, el azúcar lo que generaba en ti, que es, las personas pueden ser adictas al azúcar y hay muchas personas adictas al azúcar, entonces, pues, claro, ahí nació como eso que tú recuerdas y dices como estaba detrás siempre como de los postres, del azúcar, de todo. Exacto, exactamente. ¿Qué ocurre después? Cuando entro al bachillerato, yo descubro que algunas de las niñas que para mí son las populares, las lindas, las a las que yo no pertenezco, como a ese grupo, tenían una historia que les daba ataque de risa cuando la contaban y pues yo descubrí que era que se habían emborrachado a escondidas. Entonces yo pensé, bueno, si me emborracho soy feliz y eso fue lo que fui a buscar. Entonces, pues me emborraché ¿Y y cuántos años tenías ahí? tenía 13, tenía 13 y me enlaguné. Yo muchos años después descubrí pues que enlagunar grave, que puede ser un aviso
que vas a tener problemas con el alcohol y pues claramente eso fue lo que a mí me pasó. Debo como contarte que yo tengo en los genes eh, adicción. O sea, en mi familia, en mis familias tanto paterna como materna, ha habido mucho tema de adicción. Está comprobado que aunque hay una parte como psicológica y hay una parte en donde tú te puedes convertir en adicto, pues yo no quiero decir que yo nací adicta, pero sí con alguna información de adicción en mis genes, que se detonaron con la comida, estoy segura, y con el alcohol, pues se detonaron completamente. O sea, yo pienso que ahí ya era un aviso contundente que las cosas iban por mal camino, pero pues ni idea. Más adelante probé las drogas más fuertes, empecé con la cocaína cuando tenía 19 años y ahí yo ya empecé como la caída en un agujero negro. Yo empecé la caída en un agujero negro porque pues mis valores se trastocaron completamente. eh, Sentí una anestesia como a mi dolor, como a mi angustia, como a mi complejo, como al sentirme siempre fea, gorda, rechazada, que no encajaba, y eso me gustó. Entonces como que hice clic con la sustancia y ahí ya empiezan todos unos comportamientos alrededor de siempre tener algo que me anestesie. ¿Y tú tenías cuántos años cuando probaste la cocaína? Tenía 19, entre 18 y 19. Entonces, desde los 13 a los 18 estabas con alcohol y Estaba con alcohol, que tampoco te voy a decir que fuera una cosa de siempre, pero claro, las fiestas de 15, por ejemplo, fueron un desastre, porque pues uno no puede negar que el alcohol y las sustancias te desinhiben. Entonces, claro que si uno se pone a mirar las cosas, yo digo que el alcohol desinhibe siempre o casi siempre temas que tienen que ver como con la sexualidad. Entonces, a mí lo que me pasaba era que yo me sentía bien. Entonces, como yo me quería sentir cada vez mejor, desde los 15 perdí el control del alcohol. Yo tomaba y tomaba y tomaba y no podía parar y quedaba borracha, vomitada, tirada en el piso muchas veces. Eh, Cuando se acabaron las fiestas de 15, no quiere decir que yo seguí tomando siempre, pero cada vez que había un paseo, cada vez que había una oportunidad, pues yo siempre terminaba borracha, siempre, 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 siempre. Después en la universidad eh, probé la cocaína, que es lo que te estaba diciendo, y yo he notado en otras personas, por ejemplo, que el espacio que hay entre el primer consumo y el segundo es largo. El mío no. O sea, yo probé la cocaína y yo ahí mismo quería continuar. Fue muy pronto cuando yo empecé a comprar, cuando empecé a tener, cuando no me empezó a alcanzar, cuando siempre quería consumir más, más, más y más. O sea, yo era como desaforada y esto pues vino rodeado de una cantidad de cosas que me fueron metiendo en muchos problemas porque pues yo empecé a robarle a mi abuela, la mujer más importante de mi vida, empecé a ser muy irresponsable, a llegar tarde a los trabajos, a hacer chancucos con la caja menor, mejor dicho, una vida completamente pues en desorden. y eso fue en la universidad. O sea, tú seguías en la universidad y continuaste estudiando, ¿qué estabas estudiando? No, no continué estudiando. Yo me metí a estudiar finanzas en el Politécnico Gran Colombiano, pero pues las finanzas y yo nada que ver. O sea, yo me fui a estudiar finanzas, era porque había un mancito que me encantaba y yo pensaba que si yo hacía lo mismo que él se iba a fijar en mí. Y el tipo estudiaba finanzas y yo dije, ah, listo, finanzas. Allá sí me recibieron porque yo ya había intentado, bueno, debo contarte también que yo nunca en mi vida supe para qué era buena o para qué servía o cuál podía ser como mi campo profesional, porque pues yo nunca pensé en eso. Una profesora de mi colegio me dijo que yo podía ser buena periodista. Entonces yo dije, ah, bueno, súper cool, ¿qué tal uno comunicador social de la Javeriana? Cuando me presenté no pasé, ¿qué iba a pasar?
Después conozco a esta persona y como me encanta y como en el Politécnico, que en ese momento era exclusivamente técnico, me recibían con mi ICFES, yo dije pues como una señal divina, ¿no? Uno más uno, dos, me voy para allá. Y claro, pues entré al Politécnico, este personaje salía corriendo cada vez que me veía, estoy segura que me gané el título de intensa mayor y me quedé un par de semestres, pero pues ahí conocí las drogas y obviamente abandoné la universidad inmediatamente. Y nunca jamás volví a estudiar nada, porque pues lo mío nunca ha sido estudiar. Yo desde chiquita, y eso es otra cosa como impresionante, y es que he tenido una voz interior durante mucho tiempo que me dice, tú no sirves, tú no lo vas a lograr, tú eres fea, tú eres boba, tú eres gorda, y yo no sé, porque no la tengo clara, pero estoy segura que ahí debió estar. Esa voz que me debió decir, usted no sirve para nada, ni lo intente, que yo, con uso de razón, decidí que yo iba a ser pésima estudiante, o sea, que a mí no me iba a gustar estudiar y que el estudio no era lo mío, y tal cual. Y después, cuando probé las drogas, como que esa misma voz me dijo, usted lo que quiere en la vida es ser drogadicta. Y pues me le metí a la carrera de la drogadicción y esa sí la logré con éxito. Siempre fui consciente que le estaba robando a mi abuela, pero la adrenalina que generaba en mí el ser cuidadosa, increíble tener esa palabra para robar, ser cuidadosa en ir a su closet, buscar su cartera, sacar la billetera, analizar cómo la vuelvo a guardar que quede igual, es la adrenalina tan fuerte como que vale tres si estoy robando o no. El cuento es que me descubrió porque a uno siempre lo descubren y se demoró en descubrirme, pero lo hizo y pues eso fue muy triste y muy grave porque ella me dijo ese día que ella ya no quería ser más mi abuela y que ella no quería que yo fuera más su nieta y que me tenía que ir y que no la buscara más. Entonces yo, claro, quedé confrontada, yo jamás había visto a mi abuela así, pero en el fondo pensaba que mi abuela estaba loca porque yo soy la nieta mayor, la favorita, y ella me va a perdonar. O sea, yo voy a venir con un té con galletitas en algún momento y ella me va a perdonar. Entonces, siempre la cabeza diciéndole a uno cómo seguir estando en el camino equivocado, porque lo que ella hizo claramente era para que yo entendiera que voy mal y que necesito ayuda. Pero pues no, yo no me permití pensar que necesitaba ayuda, sino terminé fue encontrándome con más personas a las que les gustaba lo mismo que a mí. Y pues ahí terminé muy mal, terminé en sobredosis, terminé probando bazuco, terminé empeñando todas mis cosas, terminé mal, terminé muy, muy mal. Y ahí es donde yo voy a mi primer tratamiento de rehabilitación en un centro de rehabilitación. Voy a Medellín. A mí me anima mucho hacer esta rehabilitación porque pues, me va a ayudar a recuperar a mi abuela. Me va a ayudar a que yo pueda acercarme a pedirle perdón. Ocurre que cuando me acerco a ella, ella tiene Alzheimer y no tiene ni idea quién soy yo y no le puedo pedir perdón. Es muy doloroso, es muy doloroso porque yo le quería agradecer por todo lo que ella hizo siempre por mí en la vida y necesitaba pedirle un perdón de corazón y no pude porque ella no tenía ni idea quién era yo. Y a mí me gusta contar esto, Cata, no para que te dé pesar de mí ni para que las personas que nos están oyendo digan, ay no, pobre esta vieja, sino para que todos entendamos que el único día que tenemos en la vida es hoy y que lo que yo no haga hoy puede que se me vaya como el agua entre los dedos. Claro, y tienes toda la razón, pero ¿sabes qué es lo más importante de todo? Que tú tenías la intención de hacerlo. Aún así la persona ya no haya estado, créeme que lo sabe. O sea, así la persona tenga Alzheimer, la intención que tú tenías y todo el trabajo que hiciste para poder pedirle perdón, eso no es en vano. Nunca nada va a ser en vano. No, yo lo sé,
Además, yo soy creyente y yo le he pedido mucho a Dios que me regale la capacidad de perdonarme a mí, porque es que es muy fuerte el tema, pero pues yo he sanado bastante esto, por eso justamente lo puedo contar. Y al final, ella se murió hace 10 años, al final de su vida, porque también tuve una época en donde yo estaba furiosa porque a ella le había dado Alzheimer y más o menos no me había pedido permiso. Entonces yo no la visitaba porque yo decía, pues ni se va a acordar, ni va a tener ni idea. Y después entendí que no, que así no lo estaba haciendo bien. Al final, ella antes de morir, ella siempre le hizo sentir a uno, a la visita, al que se le acercara. Ella era chistosísima porque ella le hacía sentir a uno si uno le caía bien o le caía mal. Y yo le caía bien. Ella tenía ternura conmigo, ella me mandaba besos sin saber quién era yo. Y muchas veces me decía, es que yo te veo muy bien. Entonces lo que tú dices, ella en el fondo se acordaba que yo había estado muy mal y todo eso pues a mí me ha ayudado bastante pues a sentirme perdonada y a haber sanado el tema. Pero sí es importante y valioso saber que si tú hoy tienes ganas de ir a decir te quiero, lo hagas, que de pronto después toca hacer un proceso para perdonarse por no haberlo hecho en el momento. Claro que sí, y ahí está la autenticidad de las personas, ¿no? O sea, el ser auténtico. Digamos que sí, tú estabas pasando por un momento muy difícil, porque como tú dijiste, cuando tú fuiste a un sitio en el que pertenecías y te sentiste que pertenecías y te explicaron que era una enfermedad, entendiste que no eras tú como el problema y no, siempre Carolina la del problema. No, 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 es que también es una enfermedad. Entonces, hay que entender mucho a las personas que están transitando por ese mundo, porque no hay que verlas como algo lejano. Al contrario, hay que acercarlas, porque es algo que es muy delicado porque es algo que va más allá de lo que tú quieres hacer. Es algo que te controla a ti, por más de que estábamos hablando al principio de la voz interior, que eso digamos, en ese aspecto la voz interior ya no existe, porque las ganas de consumir son tantas y el cuerpo lo pide. O sea, tú ahorita nos vas a contar el momento que ya no estabas consumiendo, o sea, cómo uno suda, vomita, muchas cosas porque el cuerpo ya se acostumbró. Entonces, como tal cual como la comida, el cuerpo se acostumbra a la droga. Entonces, eso es lo que tú me estabas diciendo ahorita a tu abuela. Sí, hay que decir mucho las cosas, hay que ser auténtico, hay que vivir el día. O sea, el simple hecho de que nosotras dos podamos estar acá hablando, de que nos levantemos, es un milagro. Caro, en tu proceso, ¿qué papel han jugado el amor propio y el perdón? En mi proceso, yo siento que el tema del perdón ha sido clave, hablando ya en el proceso de recuperación, ¿no? Ya como después de las drogas. El tema del perdón ha sido importantísimo y aún más importante descubrir que necesito tener un poder superior, porque el perdón no lo venden en ninguna parte. Y a uno todo el mundo le dice, venga, es que si usted no perdona, no avanza, si usted no perdona, no se realiza, si usted no perdona, pero hay una cantidad de cosas muy difíciles de perdonar. Entonces, descubrir o redescubrir a Dios en mi vida, sin hablarte de religión, obviamente, sino poder superior, ha sido importantísimo porque empecé hace 14 años un proceso de pedirle a ese poder superior que me regale la capacidad de poderme perdonar por todo lo que me tengo que perdonar y de poder perdonar todo lo que ha pasado en mi vida que debo perdonar, sin necesidad de hacer una lista de perdóname esto, perdón. No, mi poder superior sabe yo que tengo que perdonar. Por ejemplo, empecé este proceso. Algo muy importante en mi vida ha sido la relación con mi mamá, porque la relación con mi mamá ha sido muy complicada siempre. Y yo siempre sentí que ella no me quería. Y yo, además,
quería odiar a mi mamá toda la vida. Cuando empecé el proceso de pedirle a Dios esta capacidad de perdonar, no te imaginas, empecé de pronto a sentir misericordia por ella, empecé a sentir amor por mi mamá, empecé a entender, increíble que uno no entienda, que mi mamá es un ser humano como yo, con defectos y cualidades como yo, y algo muy importante, que ella también tiene una historia y que en la historia de mi mamá también hay heridas y que ella hizo lo que pudo. Entonces, el proceso del perdón, clave. A mí me parece que todo proceso en la vida necesita perdón. Y eso va ayudando también a que me perdone a mí por no tener un amor propio suficiente, que me sigue faltando. O sea, yo tengo que admitir y aceptar que aunque voy a cumplir 13 años sobria, limpia, sin sustancias, sin alcohol, tengo un tema todavía que me cuesta como con mi autoimagen, como con mi seguridad, ahí voy en el proceso. Descubrí también que si en el camino uno descubre para qué sirve y qué hace bien, puede empezar a fortalecer su amor propio, porque es también un tema que te dicen, no, usted necesita fortalecer la autoestima y sin autoestima no la logra, pero pues es que la autoestima tampoco la venden. Entonces, si uno descubre, es que yo soy buena para esto, es que hago esto y me siento bien, voy empezando a tener amor propio. Entonces, clave en mi proceso. Qué bueno, y eso que hablas es muy importante porque el amor propio, como tú dices, ni el perdón ni el amor propio lo venden por ahí y es así de fácil de adquirir, ¿no? O sea, uno tiene que, el perdón, entenderse primero como a uno mismo, y tú mencionaste, yo me debía perdonar a mí primero, antes que pedirle perdón a mi abuela. Entonces, eso creo que es lo más interno que uno tiene y no es ser autocrítico, es al contrario, tenerse compasión. La compasión que tú hablabas de tu mamá era la que te tenías que tener a ti, es como un espejo, ¿no? Lo que uno siente por los demás, como que llega a uno y uno dice como, ¿y la compasión mía dónde está? Entonces ahí hay que, como que lo que tú hiciste fue como entrar dentro de ti, ver muchas cosas tuyas y decir, pero ¿cuál es la crítica? O sea, ¿qué más crítica que la que el resto del mundo? O sea, para críticas tenemos el mundo entero para criticarnos. Entonces, ¿qué más allá qué? O sea, no necesitamos que nos critique más, lo que necesitamos es nosotras entendernos a nosotras y tener compasión por nosotras mismas y ahí viene de la mano el perdón. Entonces, muy importante lo que acabas de decir. ¿Y tú esto lo pudiste hacer sola o necesitaste ayuda de alguien, de tus amigos, de tu familia, del grupo al que asistías? ¿Cómo lo hiciste? Claramente que necesité muchísima ayuda, primero de unas personas generosas y maravillosas que conocí hace 14 años, que me llevaron a un centro de rehabilitación, en donde tuve ayuda psicológica, psiquiátrica, terapia, los grupos de narcóticos anónimos, el programa de 12 pasos de alcohólicos y narcóticos anónimos, los medicamentos, el poder superior, obvio, uno no puede solo. Solo lo puedo hacer yo, pero no puedo sola. Claro. Los amigos también, las amigas que yo hice en recuperación, que siguen siendo parte de mi red de apoyo, pues han sido claves e importantísimas para el proceso. ¿Cómo fue vivir en la calle? Tú mencionaste que viviste 7 meses en la calle. ¿Cómo llegaste a vivir en la calle? ¿Qué fue lo que pasó? Wow, vivir en la calle es algo muy fuerte, es una experiencia de verdad eh, que no se la recomiendo a nadie. ¿Cómo llegué yo a la calle? Bueno, resulta que cuando yo me fui a mi primer centro de rehabilitación, que pasó el tema de mi abuela, conocí un panameño alcohólico que estaba pues también rehabilitándose. Me enredé con él, nos ennoviamos. Él volvió a Panamá, yo me devolví para Bogotá
Y él de pronto me dijo pues que nada, que teníamos algo, que me fuera para Panamá, que yo era la mujer de su vida, que lo intentáramos. Entonces yo llegué a Panamá muy emocionada. Cuando llegué, él ya estaba recaído, estaba tomando. Y cuando él me da eso en el aeropuerto, con tufo, como que uno lo primero que siente es, o yo lo primero que sentí fue como, devuélvase que por aquí no es. Pero viene esa vocecita que me dice, pobrecito, está así porque tú no estabas, pero tú ya llegaste y tú lo vas a salvar. Y ese me parece un tema importante que toquemos en este punto, Cata, porque parte de lo que yo hago hoy en día es asesorar personas y familias y es importante que la gente entienda que tú no puedes salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie que no tenga la capacidad de salvarse o al menos la intención. Entonces la manera como yo lo digo es, tú puedes a partir de mañana ir al gimnasio a hacer abdominales y que se me noten a mí. Obviamente no. Qué pesar porque yo estoy buscando a esa persona, pero pues no existe. Entonces, así es como entiendo que no puedo ayudar a nadie. En ese momento yo dije, gracias a mí, él va a parar, gracias a mí, él lo va a lograr, pero él no tenía la más mínima intención, entonces yo terminé cayendo. Cuando se reactiva la enfermedad, porque mi enfermedad es incurable, yo tengo 13 años sin consumir, pero sigo siendo adicta y mi adicción está dentro de mí, eh, se activó mi enfermedad y pues yo quería empezar a consumir desaforadamente otra vez. Encontré crack en Panamá, me metí en unos rollos horribles, terminé en la cárcel porque me cogieron colombiana, borracha, drogada, comprando drogas. Para deportarme, finalmente no me deportaron. Cuando salí de la cárcel, la familia de mi novio de ese momento, pues sí me devolvió para Colombia y vuelvo a Colombia, en donde me encuentro una familia, pues obviamente, destruida, desilusionada, furiosa, bravísimos, no querían saber nada de mí y más o menos me mandaron decir como la única opción que hay para que usted vuelva a tener apoyo de su familia es que se rehabilite. Y pues yo no estaba ni con sano juicio ni con intenciones de rehabilitarme. Entonces fui a la casa de mi mejor amiga, y ahí podemos contestar de una esa pregunta a quienes digan cómo hago para ayudar a alguien cercano que está mal. Y el ejemplo que yo tengo es ella, porque ella me recibe en su casa con las puertas abiertas. Al tiempo, pues a uno se le sale de las manos el tema de portarse bien cuando uno es adicto y yo empiezo a saltarme una cantidad de límites de su casa y ella me coge y me dice, mire, yo la adoro, usted es mi amiga, pero usted está súper mal, usted necesita ayuda y pues camine, yo la ayudo y la acompaño. Y yo le dije, no, ¿qué va? Yo estoy divinamente, ayúdese usted. Entonces, claro, el límite es que me tengo que ir de la casa de ella, me voy de la casa, voy a la casa de la segunda amiga que me queda, en donde pasa exactamente lo mismo, y es increíble cómo mi enfermedad, mi cabeza me dice que yo lo que quiero es seguir consumiendo y estar en el estilo de vida del consumo y que yo puedo. Entonces me consigo un trabajo como mesera en un restaurante en el norte de Bogotá y termino viviendo en el barrio Santa Fe, muy cerca de La Hoya. Todos los días, con la plata de las propinas, pues compro drogas para encerrarme en este cuarto, y hago como un recorderis de, aunque no supe qué quería hacer en la vida, sí tenía claro que cuando yo viviera sola quería hacer lo que se me diera la gana, de no tener límites, no tener que decirle nada a nadie, creyendo que esa es la felicidad, ¿no? En este momento que vivo en ese cuarto asqueroso, hago lo que se me da la gana y no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero estoy muy mal. Estoy encerrada en un cuarto, drogándome sin parar. Mi cuerpo me pide drogarme, aunque yo sé que tengo que parar porque el corazón está acelerado. Ni siquiera podía pararme a hacer pipí porque terminaba haciéndome encima, o sea, una cosa muy decadente, en donde finalmente no me vuelvo a bañar, no voy al trabajo y me echan del trabajo y no tengo cómo pagar esa pensión, ese lugar de donde me echan también. Y ahí es en donde yo termino en la calle. Eh,
¿Por qué logré vivir 7 meses en la calle? Porque tuve un par de ángeles que se llaman Boris y Muelas, dos habitantes de la calle que me cuidaron. Boris me cuidó 7 meses portándose como un caballero de esos que yo pensaba que no existían. Y pues pasé unas cosas muy duras. No me violaron, no me prostituí, no me comí la comida de la basura, gracias a Boris. Tengo que recalcarlo porque por mí yo hubiera terminado en todas esas cosas. Pero él siempre me cuidó y me defendió. La primera noche, cuando Muelas me ofrece su cama para que yo descanse, y su cama son unos cartones en el piso, yo digo, este man está loco, o sea, este tipo no se ha dado cuenta quién soy yo. Y qué pregunta tan ridícula, o sea, si todo el mundo se pregunta quién es cada uno, la respuesta sería el resultado de mis decisiones. Cata, me acosté a dormir en los cartones, me acosté a dormir 7 meses en cartones y quiero que todo el mundo entienda que yo me acosté a dormir 7 meses en la calle porque yo hice todo para dormir 7 meses en la calle. No porque mi abuela no me perdonó, no por esto, no por lo demás allá, sino porque yo hice todo para llegar ahí. Y pues la vivienda en la calle, como te digo, pues fue fuerte, reciclé cartones, me los cargaba en la espalda, estuve metida en unos sitios de donde me sacaron del pelo, me amenazaron con cuchillos, me ofrecieron cambio sexual por drogas, bueno, una cantidad de cosas fuertísimas. Y cuéntanos, muy fuerte lo que te pasó, pero cuéntanos cómo conociste a Boris y a Muelas. Es importantísimo eso. Es importantísimo. Pues yo ya los había visto en la calle, yo ya me los había topado, como se dice. Y ese día que a mí me echan de la pensión, yo lo que quiero es irme corriendo a la olla donde me los encuentro a ellos dos. Muelas no tiene ni un diente. Boris tenía unas rastas, caleño, simpático. Yo no me acuerdo, pero seguramente hablé con ellos y les dije que no tenía dónde dormir. Y ellos, tampoco entiendo por qué, me dijeron pues que ellos me cuidaban, que ellos se estaban conmigo. Entonces yo me quedé ese primer día con Muelas, que me dio muchas vueltas por todas partes, que como a las 2 de la mañana me ofrece su cama para que descanse, pero él se imaginó que yo al otro día me iba, y pues al otro día yo a dónde me iba a ir. Y inexplicablemente empiezo a compartir con Boris, con quien me siento súper segura, pero yo empiezo a oír que me dicen que tenga mucho cuidado porque Boris mata a las mujeres. Y Boris de pronto me dice que él se está como interesando en mí. A mí me da un poco de angustia. Él una vez intenta besarme y como meter la mano, como dicen, y yo lo retiré como en las películas, como no. Y contrario a lo que todo el mundo cree, él me respetó. Él me respetó y no porque estuviera interesado en mí, sino porque es un caballero. Y yo no tengo ni idea, la explicación es como Dios nos tenía para eso, porque Él me cuidó mucho, mucho los 7 meses. Cuando yo salí de la calle, yo siempre me quedé con la sensación de yo le quiero devolver a Él lo que Él hizo por mí. Yo quiero volverlo a ver, Boris, 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 sin estar enamorada de Él jamás, pero pues una persona muy, muy importante para mi vida. Él se volvió famoso, él tuvo un evento en donde la selección de fútbol de Colombia tuvo un director técnico que se llamaba El Bolillo. El Bolillo Gómez una vez se metió a un restaurante en donde le dio en la jeta a la mujer y lo lincharon y lo levantaron y lo sacaron del restaurante. Resulta que quien cuidaba los carros de ese restaurante era Boris. Entonces Boris reconoció al Bolillo, lo salvó, lo metió en un taxi, lo defendió de las otras personas que lo querían linchar. Y cuando vinieron los periodistas a Boris a preguntarle qué había pasado, Boris delató al Bolillo. Entonces lo echaron de la selección Colombia, llegó Peckerman y la selección Colombia llegó al Mundial. Entonces, si tú buscas en YouTube y pones Boris Candela, vas a encontrar esta historia, porque los colombianos lo volvimos héroe nacional. Lo que no sale ahí es que un día salió en el periódico una noticia que decía qué pasó con Boris.
y la noticia decía que estaba en La Picota. Este retiro espiritual que yo hice también llega a las cárceles. Entonces en ese momento yo me contacté con los hombres que entraban a La Picota, descubrimos que Boris estaba allá, hicimos toda una estrategia para poder ir y encontrarme con él. Yo fui, me encontré con él, fue un encuentro increíble de 10 minutos. Le pedí que se inscribiera a hacer el retiro espiritual y lo hizo. Entró a la comunidad terapéutica de la cárcel. Después lo trasladaron a Boyacá, a otra cárcel, en donde estuvo mucho mejor, en donde unos pastores evangélicos le tendieron toda su ayuda. Tanto así que Boris salió en libertad hace 9 años y un pastor lo acogió, se lo llevó a un pueblito que se llama Contratación en Santander. Boris está súper bien, no consume nada, no es el hombre de mi vida, no es mi novio, no me voy a casar con él. Lo visité hace un mes, está divino, está muy bien, trabaja, es un milagro, esa historia es un milagro y es un caballero y él cuenta que él no se explica porque él sintió que me tenía que proteger. Entonces, también quiero que notemos que los valores de las personas no tienen nada que ver con su condición social, ni con la plata, ni con nada. Que si todos impregnamos en nuestra alma y corazones esos valores, pues qué lindo poder ser así con los demás. Sí. Hermosa la historia de Boris. Mejor dicho, acá estoy lagrimeando por Boris, por ti, porque las dos historias son muy lindas. Caro, y por último, cuéntanos cómo pudiste salir tú en realidad. O sea, tú nos cuentas que sí fuiste al retiro, que fuiste a los grupos, y qué día dijiste, ya estoy bien, me siento bien. Cata, no sé, no sé. En ese retiro espiritual yo quiero decir que de verdad hubo un milagro. Hubo un milagro porque yo no tuve ganas de robarme nada, ni tuve síndrome de abstención, ni nada. Entonces ahí fue donde yo reafirmé como, uy, el poder superior sí existe. Después estas personas me ofrecieron ayuda. Me dijeron, ¿usted quiere ayuda? Yo dije sí. Estaba muy impactada porque pues yo había llegado de la calle y en ese lugar me había encontrado exalumnas de mi colegio, personas que habían estado conmigo en el curso, y eso me devolvió una película en donde como que valoré lo que había tenido y me dio duro darme cuenta que yo sola había botado toda la caneca. Entonces por eso yo dije sí quiero ayuda sin imaginarme lo que iba a ser la ayuda. Yo en ese momento me imagino que pensé que la ayuda sería cómo mantenerme en la calle sin dormir en el andén, ¿no? Como que de pronto me van a pagar un sitio donde dormir o algo así. Y pues resulta que no, que la ayuda fue ir a un centro de rehabilitación, que me lo pagaron 11 meses. Al principio estuve muy mal, con muchas ganas de consumir, de buscar a Boris, etcétera, etcétera. Empiezo a sentirme bien, pero también lo empiezo a confundir, porque empiezo a sentirme especial, porque todas estas personas tan queridas que me ayudan, que me apoyan, y la soberbia vuelve a mí, porque hubo un día en donde yo dije, yo soy tan especial, la gente me quiere tanto, que yo me puedo fumar una bolsita de bazuquito y no pasa nada. Y volví a recaer. Ahí me internaron hace 13 años durante 10 días y ahí creo que fue cuando entendí, no el yo estoy bien, sino yo quiero, puedo y necesito salir de aquí. Acepté ayuda psiquiátrica, empecé un proceso. eh, en este proceso tengo días en los que digo, uy, no, no voy tan bien, no estoy tan bien, Dios mío, no voy a consumir, pero no estoy tan bien. Hay otros días en los que digo, superado hoy, pero yo creo que uno no puede decir jamás como yo estoy divinamente, ya salí de esto. Es un trabajo de un día a la vez. Obviamente estoy pues muchísimo mejor, estoy divinamente, hago lo que me gusta, pero pues todo ha sido un proceso. Entonces fue muy poco a poco en donde finalmente toca meterle humildad y entender que yo no puedo con todo,
toca no oír al ego y a la soberbia y entender que yo soy chiquitica y necesito de los demás, necesito trabajar por mí y para mí y que sí se puede y que todo lo que yo hago pues afecta a los demás. Entonces cuando entiendo que yo no quiero seguir haciendo daño, yo no quiero seguir produciendo disgusto o dolor o heridas a otros, pues eso también me ayuda a entender que yo sí puedo y que sí necesito y debo estar bien y estar adelante. ¿Qué has descubierto sobre el poder de la vulnerabilidad y la honestidad al compartir tu historia de recuperación, no solo con nosotros, sino lo que tú haces en general? Y también cuéntanos un poco qué charlas das, cómo lo haces. Ok, eh, tengo una charla que se llama De la oscuridad a la luz, en donde me gusta eso que preguntas de la vulnerabilidad, porque es pararme enfrente de las personas a contar sin tapujos una historia que hoy cuento con orgullo cada etapa y cada paso porque hay sanación. Doy estas charlas en colegios, en empresas, se las regalo a colegios públicos, hago asesorías a familias, a personas que tienen temas con las adicciones. Y es bonito porque como la historia es tal como es, entonces creo que ahí entra el tema de la vulnerabilidad, porque es como uno contar sin, sin pelos lo que pasó. Es tan bonito porque eso hace que las demás personas sientan que pueden abrir su corazón. Eh, Me he dado cuenta en muchos lugares que después de contar mi historia se me acercan personas a contarme unas historias que no han sido capaces de contar nunca a nadie. Entonces mostrarse uno vulnerable frente a los demás es bonito porque los demás pueden también darse cuenta que a todos nos pasan cosas y tienen esa capacidad como de abrirse. Entonces eso ha sido súper bonito. Y mirando hacia atrás, ¿de qué te sientes más orgullosa en este recorrido de tu vida? Me siento muy orgullosa de poder decir que he sanado y he podido perdonar y perdonarme. Que me falta muchísimo, que siento misericordia por mi mamá hoy, que tengo una relación de amor con ella, eso me hace sentir orgullosa, que pude acompañar a mi papá hasta el final de sus días, aunque murió alcoholizado, me hace sentir orgullosa, y poder llegar a tantas, tantas, tantas personas. Y bueno, nada, además de estar escribiendo mi libro, que me parece lindo poder decirlo acá, te Claro. comparto que estoy escribiendo mi libro y se llama Soy un milagro. Ya está a punto de salir. Estoy en preventa. La gente que quiera apoyarme en la preventa, espectacular, porque todavía me falta una platica para la impresión. Pero la idea es que este libro en un mes esté ya en tus manos. No puedo creer, qué emoción. Y cuéntanos de qué se trata el libro. O sea, más allá de tu historia, por supuesto, pero cuéntanos esas cosas así, algo pequeño que nos puedas adelantar que sale en el libro. Bueno, ese libro es completamente mi historia. Eh, en algunos episodios, tal vez con pelos y señales de cosas dolorosas y fuertes. Eh, Algo que les pueda contar, no, algo doloroso con el tema de mi papá, por el cual también entendí que lo que ya pasó, ya pasó. Yo cuento cómo mi papá, siendo el hombre más importante de mi vida, alcoholizado, pero mi papá era un alcohólico de esos que pocas veces tuvo muy malos tragos, de resto era un tipo tranquilo, calmado. Después de pandemia
Mi papá quedó postrado en una cama en donde nunca más quiso pararse, ni bañarse, ni comer, ni afeitarse, ni lavarse los dientes. Y yo pensé que si yo me iba a vivir cerca de mi papá se iba a bañar, se iba a lavar los dientes, iba a comer y se iba a salvar, y eso no pasó. Entonces, pues yo hablo un poquito de eso en el libro. Increíble. Bueno, los invito a todos los que estén escuchándonos que compren el libro y que apoyen a Carolina porque la historia de ella es, ustedes lo han podido oír el día de hoy, entonces apóyenla porque seguro, seguro, seguro ese libro va a estar lleno de sorpresas. Si tienes algún mensaje que quisieras darle a alguien con una o alguna persona que esté luchando contra la adicción y aún no encuentra el valor para pedir ayuda, ¿qué le dirías? Yo le diría primero que no tiene la culpa de lo que le está pasando, pero sí tiene la responsabilidad de salir adelante. Que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones y que no nos victimicemos, porque muchas veces nos fascina ser víctima. Es que como a mí me hicieron daño, yo hago esto y como yo soy pobrecito, entonces yo me destruyo. No, la diferencia está tú qué haces con lo que te pasa en la vida. Entonces, ánimo a pedir ayuda porque sí se puede, pero pues ojalá lo hagas hoy, hoy.